buenas tardes amigos, ¿cómo están cada uno de ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales? Estamos aquí acompañado con el Padre Armando, estamos aquí desde la iglesia Nuestra Señora de la Victoria del Este de Los Ángeles, en la casa pastoral. Les damos un cordial saludo y bendiciones de nuestra parte. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Mari. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Verdad? Roberto está allá detrás de la camarita, que no lo ven, ¿verdad? Pero también un saludo franciscano, paz y bien, ¿verdad? O un saludo también de allá del monte Sinaí, ¿verdad? Paz y misericordia para todos, ¿verdad? Qué bueno que estamos Amén. aquí a través de este medio, hermanos, ¿verdad? Para compartir, ¿verdad? La palabra de Dios, para compartir esas experiencias que nos van ayudando, ¿verdad? A ir moldeándonos y transformándonos a la imagen de Jesús cada día. Porque ese es el objetivo de Dios. Por eso envió a su Hijo Jesucristo al mundo, ¿verdad? Para transformarnos a nosotros en otro hijo, en otra hija suya. Aquello que el demonio nos arrebató, Mari, ¿verdad? Que nos arrebató por el mal uso de nuestro libre albedrío, porque Dios nos dio libre albedrío, ¿verdad? Para decidir. Entonces, el enemigo viene y seduce a nuestros padres, Adán y Eva, y ellos decidieron, ¿verdad? Obedecerle al demonio. Y por consecuencia, pues, perdimos ese gran regalo de la vida que Dios nos dio. Pero bendito sea Dios por nuestro Señor Jesucristo, que viene a regresarnos esa dignidad de hijas e hijos de Dios. Amén, amén. Y fíjese, Padre, qué bonito, porque ahorita que lo está usted diciendo, Dios Padre nunca se dio por vencido. Y Dios, nuestro Señor Jesús, no se da por vencido. Y para eso hay tantas cosas que Dios nos pone en el camino para rescatar lo que nosotros pensamos que está perdido. Pero con la ayuda de Dios, Él la rescata. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, Él rescata lo que ni siquiera nosotros sabemos que está perdido aún, pero sentimos nada más la tristeza, el dolor, la desolación, y Dios empieza, a actuar en mí, porque yo me uno a Dios y me humillo ante Él, que está pasando algo en mi vida, y Dios empieza a rescatar lo que yo sentía perdido en mí. Hay un pasaje en el profeta Ezequiel, creo que es el capítulo 37, donde Dios lleva al profeta, ¿verdad? En una visión, en un valle de huesos secos, ¿verdad? Entonces el profeta pues ve todo aquello, un valle reseco, ¿verdad? Y lleno de huesos, y dice la palabra, bien secos. Entonces Dios le pregunta al profeta, ¿tú crees que esos huesos pueden volver a la vida? Pues humanamente, ¿qué puede decir uno, hermanos? ¿Verdad? Humanamente, pues, ¿cómo van a poder volver esos huesos a la vida? ¿Verdad? Pero el profeta no lo miró de esa forma. Le dice, Señor, eso solo tú lo sabes. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, el profeta pues, le dio una respuesta muy sabia, ¿ves? Porque humanamente, como dicen los americanos, common sense, ¿verdad? El sentido común, pues nos va a decir que no. ¿Que no? Que no, ¿verdad? Pero, como dice la palabra de Dios, hermanos, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿verdad? Entonces le dice Dios al profeta, empieza a profetizarles a esos huesos secos. Amén. O sea, empieza a hablarles palabra de Dios. O sea, profetizar es hablar palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué pasó con aquellos huesos, Mari? Pues, ¿No te acuerdas? recobraron vida, Padre, recobraron vida. Y ahorita que está compartiendo esto, voy a compartir un poquito que viene muy a lo que estamos hablando, que no es testimonio mío, pero pues para la gloria de Dios me lo compartieron. Y ahí es donde a mí como que mi fe crece, mi amor a Dios crece, haga de cuenta como que es como sigue, estás en un camino correcto. Amén. Una de las servidoras, ahora que regresamos de nuestro retiro, pues ella se profundizó mucho más de decir en lo normal la oración como por encima, y yo le decía, no, es que no tenemos que andar encima, tenemos que bajar más allá.
Y ella empezó pues más con el ayuno, con abstinencias, oración profunda, visita al Santísimo, escuchar el Evangelio. O sea, entró a una profundidad de decir, voy más adentro. Y le habló a una compañera y le dijo que uno de sus niños estaba teniendo problemas de miedo. Y ella le dijo, me uno contigo, vamos a hacer un rosario. Dice, ¿qué te parece si hacemos el rosario de San José? Para pedirle a la intervención a San José que nos ayude y que le quite los miedos a tu niño. Y empezó, padre, a hacer el rosario ella. Y dice que cuando iba en el tercer día, le tocó exactamente en la parte donde dice, Jesús es perdido y hallado. Y dice, al tercer día, dijo, Jesús duró 3 días perdido. Dijo, y en el tercer día, yo estaba sentada haciéndolo y Dios me levantó que caminara hacia mi cocina. Y me dijo, bendícela, pero con una cruz. Y dice, hasta mi refrigerador ábrelo y bendícelo con una cruz. O sea, todo le hizo que fuera bendiciendo. Y ella no entendía. Y luego dijo, sal para afuera. Y dice, salí y en la primer grada bendice y así. Y ya después que cuando entró, se la llevó hasta su garage y que en el garage se la llevó a un rincón y se quedó como hecha bolita ella. Y que ella le empezó a dar miedo y que le dijo, Señor, ¿estoy loca o qué? ¿Por qué me está pasando? Dice, y Dios me dijo, así entró la persona que entró a tu casa a hacerte el mal. Por tu cocina, y vino y se escondió al garage, y cuando pensó que lo iban a ver, se escondió en esta esquina y se hizo así. Y yo me quedé, dijo, Mari, y empezó a llorar. Dios me lo reveló, Mari. Porque en mi casa se oían ruidos y cosas extrañas, pero yo decía, pues no sé qué está pasando. Dice, pero Dios me reveló que la gente que está haciendo el mal, ¿cómo lo hacen? Pero Mari, ¿cómo Dios me lo reveló? Y yo me le quedo viendo, le dije, porque entrases a la profundidad. Amén. Entrases a la profundidad. Le dije, y Dios empieza a bendecir ese hogar a través de nosotros que habitamos en él. Y cuando Dios está en un hogar, Dios no permite el mal porque el mal no va con el bien. Amén. Amén. No solamente eso, Mari. O sea, cuando nosotros tomamos en serio a Dios, entonces Dios nos protege. Estamos protegidos por Dios, ¿verdad? Estamos como en una bomba o en un globo o en una coraza, ¿verdad? Protegidos por Dios, por sus ángeles, por sus arcángeles, ¿verdad? Por su Hijo amado Jesucristo, por los santos, ¿verdad? Entonces Dios nos protege, pero en el momento en que nosotros quebramos el mandamiento de Dios, entonces ya esa coraza que Dios nos había puesto, nosotros ya le abrimos una puerta para que el enemigo pueda entrar. Entonces, cuando el enemigo entra, acordémonos lo que viene a hacer, dice San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, ¿verdad? El enemigo solamente viene a matar, a dividir y a destruir. Entonces, ¿por qué estamos viendo tanta destrucción de matrimonios? ¿Por qué estamos viendo tanta destrucción y desintegración de familias? ¿Verdad? ¿Por qué estamos viendo tantos jóvenes, ¿verdad? que se están destruyendo con la droga, ¿verdad? Ahorita acá, bueno, fui a celebrar una santa misa, ¿verdad? Un funeral de una joven que se suicidó, ¿verdad? 27 años. Y esta jovencita, ¿verdad? Pues me platicaba una señora que de ese grupo donde andaba esta jovencita en drogas y en tontería y media, ella era la quinta que se había suicidado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasan todas estas cosas? ¿Dios quiere eso? No. No, hermanos, Dios no quiere eso. A ver, tú como padre de familia, como madre de familia, ¿tú quieres que le pase algo mal a tu hijo? No. Entonces, ¿cómo vamos a pensar si nosotros, dice Jesús, que somos malos, damos cosas buenas a nuestros hijos?
¿Cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a los que se la piden? Entonces, estas cosas que están pasando del dolor, del sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué está pasando? Porque Dios no está ahí. Dios se alejó, no porque Dios no quiera estar cerca de nosotros, porque nosotros nos alejamos de Dios, no lo acercamos a través de estar conectados con la palabra, con el evangelio, recibiéndolo, ahora sí, en los sacramentos. O sea, Dios no está en la vida de nosotros, es un ajeno a nosotros. Por eso el mal viene y hace de las suyas. Claro, Él viene a matar y viene a destruir. A dividir y a destruir. Todo es lo que hace. Entonces, Dios no es el culpable. Yo soy el culpable. ¿Verdad? Entonces le echamos la culpa a Dios de muchas cosas malas y negativas que pasan en nuestra vida, en nuestra familia, ¿verdad? Y hasta le reclamamos a Dios. ¿Por qué Dios, verdad? Oyes, ¿verdad? Dios puso, por ejemplo, aquel borracho que se puso a manejar y atropelló a una familia y mató al papá y la mamá y los 2 hijos. ¿Dios lo puso a tomar? No. ¿Verdad? Entonces, aquel hombre decidió su libre voluntad, su libre albedrío, como decíamos al principio, ¿verdad? Dios nos crió y nos dio el libre albedrío. Pero Dios tiene un enemigo, un archienemigo que se llama Satanás, ¿verdad? Y Satanás quiere lastimar a Dios. ¿Y por dónde le va a llegar? ¿A través de sus hijos? A través de sus hijos, que somos tú y yo, ¿verdad? Que somos nosotros. Entonces, pero Dios no se da por vencido, Mari, ¿verdad? Pero quiero volver un poquito atrás a donde tú estás diciendo de este testimonio de esta hermanita, ¿verdad? Tú la invitaste, ¿verdad? Vamos a sumergirnos más en nuestra fe, ¿verdad? Vamos a echarnos un clavado más profundo en la palabra de Dios, en la oración, en la relación con Dios, en el compromiso con Dios, hermanos. Estamos viendo los resultados, ¿verdad? Entonces, nosotros, y especialmente, hablo como sacerdote, nosotros como católicos, hermanos, incluyéndonos muchos de nosotros como sacerdotes, andamos en la superficie de la espiritualidad. Y ahí no esperemos, ¿verdad?, bendiciones abundantes de Dios, María. No, y ahorita otra persona me habló de las mismas servidoras también, experimentaron otra liberación grandemente a través del Santísimo, frente al Santísimo, pero trabajando. Y yo les digo, ¿ocupaste al caso que ir y decir, Padre, venga, ore por mí? No, tú tomaste la decisión de unirte a Dios y caminar y decir, Señor, aquí está mi miseria, aquí está todo lo que yo no lo quiero y voy a obedecer y voy a tratar, ayúdame, yo sé que voy a poder. Entonces, este es un llamado, hermanos, o sea, está confirmando, ¿verdad?, lo que el Señor está haciendo a través de mujeres, ¿verdad? Cristo quiere sanar tu corazón a través del monte Sinaí y a través de muchas otras personas, tanto laicos como sacerdotes, como consagrados, el llamado a sumergirnos, Madre, el llamado a tomar en serio nuestra fe, nuestra religión, ¿verdad? Yo le estoy compartiendo en la parroquia, ¿verdad? El que no quiera, el que no esté listo para empezar a trabajar en su santidad, no lo quiero aquí en la parroquia. No lo quiero en la parroquia. El que no esté dispuesto a empezar a trabajar, el que no quiera echarse un clavado más a fondo, yo no lo quiero en la parroquia. ¿Por qué? Porque yo prefiero tener un grupito de 20, 30 personas comprometidas con Cristo y allí Cristo va a actuar poderosamente, amén, ¿verdad? Que con un grupo de 400 personas que viven en la superficie, ¿verdad? Y no hay una espiritualidad, ¿verdad? Tienen una fe, pero una fe de niños espirituales, como dice Pablo, ¿verdad? Y es muy cierto, Padre, como un día nos dijo a nosotros el Padre Juan, dijo, 3 pelos, pero bien peinados. ¿Para qué quiere una cabellera y toda desordenada? Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros de verdad entremos ahí, porque al entrar ahí vamos a ver las maravillas del que Dios puede hacer, como le dijo a Isaías, revivir esos huesos secos
y darnos vida y vida en abundancia. Ahorita se me está vendiendo una imagen, o sea, al sumergirnos, ¿qué pasa? Yo me acuerdo cuando yo entré acá a Estados Unidos, por allá en el 72. Ya yo, todavía no nacías tú, María. No, ya, padre. Así habías nacido, ya. yo te echaba como Gracias. 38. No, qué bueno fuera, padre. ¿Verdad? Entonces, tengo una imagen. Era en tiempo de julio, tiempo de lluvias, estaba lloviendo mucho. Entonces, del otro lado de la frontera, o sea, en Tijuana, me acuerdo en la línea, había muchas casitas de cartón, un lodazal horrible. Era algo feo, feo, feo. Tijuana era, ¿verdad?, algo sucio, ¿verdad? Las calles enlodadas, la gente pidiendo limosna, feo, 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 feo. Entonces me acuerdo que cruzamos la línea y al cruzar acá a Estados Unidos, es como si hubiera entrado a otro mundo, ¿verdad? De venir en el lodazal ahí, ¿verdad? Entrar a una carretera de 3, 4, 5 carriles, ¿verdad? Empavimentados y yo, ¡wow! Otro mundo. Entonces, hermanas, hermanos, ¿verdad? El sumergirnos es pasar de Tijuana, ¿verdad? O sea, pasar de ese lodazal a entrar a una vida nueva, a una vida que emana leche y miel. Amén. ¿Por qué? Porque estamos entrando en la presencia de Dios. Y Dios, ¿verdad?, es paz, Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es sabiduría, Dios es fortaleza, Dios es misericordia, ¿verdad? Dios es bendiciones abundantes materiales, bendiciones abundantes espirituales, ¿verdad? Entonces, al estar entrando, sumergiéndote en Dios, vamos a empezar a saborear lo que nos dice el profeta, ¿verdad? Prepararé unos manjares deliciosos para ustedes. Pero ¿quién es el que va a probar y disfrutar de esos manjares deliciosos? Pues nosotros, padre. Me huele a peregrinación, María. Bueno, yo sí trabajo, Okay. Yo sí me sumerjo, yo sí camino con Dios, yo voy a llegar a esa tierra prometida donde Dios me dijo. Amén. Que ahí me espera, que hay una morada para mí. Yo pienso a veces, me pongo a pensar que en el cielo hay un cuarto y tiene mi nombre. Y está mi nombre y con letras de oro, yo me lo imagino así. Mi nombre completo ahí está y nadie lo puede evitar. Es exclusivamente para mí. Amén. Porque dice el Señor, ¿verdad? Me voy para prepararles un lugar, porque en la casa de mi Padre, no cuartos, mansiones. Mansión. Bueno, pero adentro de la mansión pues va a haber mi recámara especial. No, una mansión para cada uno, Mari. Ay. ¿Ahora qué? ¿A trabajar para nuestra mansión? Así es que, hermanos, ¿verdad? Dios nos está invitando, ¿verdad? Nos está invitando a dejar de ser católicos regulares para ser católicos comprometidos con Cristo. Católicos que ya no vayan a calentar la banca solamente, sino católicos que verdaderamente se sumerjan en esa vida nueva, en esa vida abundante, en esa vida victoriosa de Cristo. Entonces, como les decía, Mario, ¿verdad? El profeta vio esos huesos y le dijo a Dios, Señor, eso solo tú lo sabes. Entonces empieza a hablarles a esos huesos secos. Entonces dice la Escritura que el profeta empezó a hablar palabra de Dios y los huesos, clic, 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 ¿verdad? Empezaron a formar esqueletos. Y luego después de los esqueletos les empezó a salir carne, los músculos, los nervios, tendones, ¿verdad? Y se hicieron personas, pero dice la palabra que no tenían espíritu. Entonces Dios le dice al profeta, invoca el espíritu, ¿verdad? Y el profeta empezó a invocar el espíritu y dice la palabra de Dios que todos aquellos huesos secos se convirtieron en un gran ejército para Dios. El problema, padre, que a veces yo pienso que eso es lo más difícil, creer. Creer.
A veces lo estamos leyendo en la palabra de Dios y todavía digo, wow, si el Señor me dice que me va a restaurar, que me va a hacer una criatura nueva, que todo eso, y todavía lo dudo, y todavía lo dudo. Entonces hay que creer. Pero ¿por qué no crece la fe, Mari? ¿Por qué no crece la fe? Por falta de la alimentación. Esta hermanita que tú estás compartiendo su testimonio, ¿verdad? Respondió al llamado, y vamos a hablar del evangelio en eso. Respondió al llamado, ¿verdad? Y ahora, ¿qué está experimentando? Está siendo sensible a la inspiración del Espíritu Santo y su fe está creciendo. Amén. ¿Por qué? Primero, porque está orando más, ¿verdad? Y el orar más quiere decir, voy a entrar en una relación más íntima con Dios. Es como en una pareja. Si en una pareja no se comunican, ¿verdad? Pues aquella relación se va muriendo, ¿verdad? Pero cuando hay comunicación, entonces aquella pareja se va, ¿verdad?, uniendo más. Aquella pareja se va intimidando más, ¿verdad? Va habiendo una relación más íntima y profunda entre cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque están abriendo sus corazones, ¿verdad? Están abriendo todas esas áreas de su vida. Entonces, con Dios no es diferente. Con Dios, al entrar en esa relación con Dios, ¿verdad?, la oración, pues vamos a empezar a entrar en esa presencia de Dios y Dios se va a empezar a hacer presente a nosotros, ¿verdad? Dios contesta en el momento, y ahorita que está compartiendo, apenas en la semana estuve viendo, me llegó, no sé quién me la haya enviado, la escalera de San José, no sé si la ha escuchado, que está en Nuevo México. Ah, sí, la he escuchado. Ahí es donde vamos a lo que dice la obediencia. Esa religiosa oraron toda la noche y se fue a acostar y estaba dormida y Dios le dice, levántate y empieza a rezarle una novena a San José. Y estaban rezando cuando alguien toca la puerta. Y era un hombre a ofrecer los servicios para hacer la escalera. Dios contesta. Amén. Así de rápido. Amén. Ellos todavía ni terminaban, Padre, cuando ya había llegado la ayuda que ellas estaban pidiéndole a Dios. Pero ¿qué se necesita, hermanos, para que Dios responda? ¿Verdad? Porque muchas personas oran, ¿verdad? Y después terminan frustradas y terminan enojadas con Dios porque Dios no les respondió su oración. La palabra de Dios es bien clara. El Señor dice, si tú cumples mis mandamientos, ¿verdad?, pide al Padre lo que quieras y te lo concederá. Amén. Pero Amén. si estás en línea viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios, dice Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Todo lo demás se te va a dar por añadidura. Pero primero hay que vivir en ese reino de Dios. O sea, hay que vivir de acuerdo a como Dios nos manda. ¿Somos perfectos, hermanos? No, no somos perfectos. Pero Dios quiere que empecemos a salir de esa tibieza espiritual. Y dentro de nuestra iglesia católica, ¿verdad?, yo no me atrevo a decir el porcentaje, pero creo que es muy alto, ¿verdad?, de personas tibias. No son ni calientes ni frías. Ni calientes ni frías. Tan tibias, ¿verdad? Incluyéndonos muchos de nosotros sacerdotes, hermanos. Tibios estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos mordido el anzuelo que el mundo nos está dando, que el demonio nos está dando. Nos hemos mordido la carnada, ¿verdad?, de una vida mediocre, de una vida confortable, de una vida, ¿verdad?, muy superficial. Entonces, las consecuencias son terribles, ¿verdad? Entonces... Es triste, y Padre, lo que está diciendo es muy verdad, es muy cierto y es verdad. Es bien triste que nada más a Dios llegamos por el interés de mi bienestar. De que no me siento bien y te busco. Pero ya sintiéndome bien, me olvido de ti y me voy otra vez al mundo. Cuando me vuelvo a sentir mal, otra vez vuelvo porque ya sé dónde está. Pero eso no se trata. Nada más llegas un ratito a que te calmen con esa golosina. No, tenemos que buscar el que hace esa golosina, el que siempre está allí. Amén. Me atrevo a hacer una pregunta.
¿quiénes buscan a Dios? ¿Quiénes buscan a Dios? Y tú has dicho, la mayor parte de nosotros no buscamos a Dios, hermanos. Buscamos sacarle a Dios. Sacarle, ¿verdad? Sacarle, ¿verdad? El poder para que sane a mi hijo. Sacarle el poder para que libere al otro. Sacarle para mi bien, para el bien de mi familia. ¿Quién busca a Dios? No, buscamos lo que Dios tiene. Entonces, tú lo acabas de decir, Mari, es excelente lo que acabas de decir, ¿verdad? Primero hay que buscar a Dios, no lo que podamos sacar a Dios. O sea, busca a Dios por Dios. No busques a Dios por lo que le puedas sacar, ¿verdad? No busques a Dios porque te puede dar esto, porque te puede dar lo otro, porque te puede liberar de aquello, porque te puede liberar del otro. No, es como el noviecito, ¿verdad? El novio, ¿verdad? Tiene la novia, pero no tiene la novia. Bueno, hay algunos interesados o interesadas, ¿no? Que van con aquel porque tiene la lana, ¿no? Entonces se casan porque tiene la lana. No lo buscan a él, buscan la lana que tiene. No buscan el amor de la persona, ¿verdad? Entonces no buscan a la persona y su amor. Buscan lo que le pueden sacar, ¿verdad? ¿Y cuántas veces ha pasado eso? ¿Verdad? Platicaba con una señora joven. Triste el cuadro, pero es una realidad, ¿verdad? Está en proceso de liberación, ¿verdad? Y yo le decía, ¿verdad? Pues, o sea, tiene que haber algo, ¿verdad? Por la razón por la cual no te estás liberando, ¿verdad? Dice, sí, padre, es que estoy viviendo en pecado. No estoy casada por la iglesia. Pero dice, padre, yo no me junté con este hombre por el hombre. Es que tengo 3 hijos, ¿verdad? Y no tenía para pagar la renta, y no tenía para darles de comer a mis hijos. Entonces me junté con él por necesidad. O sea, es triste decirlo, pero es una realidad, hermanos, ¿verdad? Entonces, esta hermanita, pues por un lado tiene una necesidad y buscó al hombre, pero no lo buscó al hombre, buscó lo que le podía sacar al hombre para poder ayudarse ella en su necesidad. Padre. Y espérame, madre, y es triste. Yo casi hasta lo podría ver como prostitución, ¿ves? Es exactamente lo que iba a preguntar yo. Ajá, ¿verdad? Está viviendo con el hombre, pero no está viviendo con él porque lo quiere, ¿verdad? Está viviendo con él porque le está ayudando a pagar la renta y ayudarle a mantener sus hijos, ¿verdad? ¿Qué ibas a preguntar? Exactamente eso, padre, y ahí en eso no es lo mismo la prostitución, es lo que le iba a preguntar y usted lo acaba de decir ya. Lo que pasa es que a veces no confiamos en Dios. Si yo confío en Dios, que a mí no me va a desamparar porque yo soy hija de Dios, soy hija del Rey, ¿cómo Él me va a desamparar? Lo acabas de decir, Mari, ¿verdad? La monjita se puso a orar, se pusieron a orar las monjitas para que Dios proveyera, para que construyeran esa escalera. Estaban orando y Dios les proveyó en el momento que estaban orando. ¿Pero por qué? Porque estaban viviendo en gracia. Entonces, muchas veces Dios no derrama, o Dios derrama las gracias, pero no llegan. ¿Por qué? Porque hay obstáculos, hay fortalezas diabólicas, que hermanos, que no permiten que las gracias se derramen. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en gracia de Dios, no estamos dentro de esa atmósfera de Dios, ¿verdad? Hemos decidido decirle a Dios, ¿verdad? Sí creo en ti, pero yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Entonces, hermana, hermano, si tú quieres vivir tu vida como tú quieres y no como Dios quiere, entonces no esperes las bendiciones de Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. Y algo que Dios nos lo habla, nos lo dice en el Evangelio, nos lo dice a través de su palabra. Cuánto testimonio vivo hay de personas que han dicho, yo he visto el poder de Dios y por eso he cambiado mi vida. Por eso Dios me transformó mi vida, porque yo vi el poder de Dios ahí. Un día nos estaba platicando un sacerdote que cuando él tenía como 10 años, vivían en un lugar donde había muchos árboles de tamarindo
y su papá se había venido y los había abandonado. Y la señora estaba cosiendo y que le dijo, mi hijo, váyase a cortar tamarindo para que vaya a venderlo y comprar tortillas y unos huevos. Dice, pero yo era un niño, me ganó el juego y seguí jugando y jugando. Y en eso volteo y entro, mi mamá estaba cosiendo, pero estaba llore y llore. Y le decía a Dios, ¿por qué, Señor? Si yo hago tu voluntad, si yo te hablo, te digo, ¿por qué me has abandonado? Mira que no tengo que nada darles de comer, ni siquiera aceite, ni un huevo. Me abandonaste, Señor. Y dice mi mamá, en el piso, hincada llorando y abría las manos. ¿Por qué me abandonaste, Señor? Y dice, y de repente tocan la puerta. Y voy, y era una señora muy encopetada. Dice que se había movido al barrio. Y me dice a mí, mijo, ¿esa tu mamá? Dijo, sí, ¿sí le hablas? Sí, mamá, te habla una señora. Y ya mi mamá se levantó, se limpió las lágrimas y le dijo, dígame. Dijo, mire señora, yo soy la nueva vecina que me cambié aquí, dice. Y mi esposo ayer hizo una recepción para la bienvenida. Dijo, y hubo mucha comida y invitados, pero sabe que no llegaron todos. Y hay tanta comida que se me hace feo tirarlos. Y yo veo que usted vive aquí, hay muchos niños con usted. Si usted gusta y no tiene grima, venga por la comida, que es muchísima. Dice, mi mamá cayó de rodillas frente y le dijo a Dios, perdóname, Señor, no me has abandonado. Dice, de ahí me vino a mí el sentimiento al sacerdocio. Dije, tú contestas, eres un Dios vivo, yo te voy a servir. Dijo, y por eso soy sacerdote, por esa acción que yo vi. Amén, amén, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso testimonio, ¿verdad? Que me toca el corazón. A mí, oh my God, yo cuando lo oí al padre y el padre cuando nos lo estaba diciendo, y por eso me hice sacerdote, porque yo vi un Dios vivo que no pasó el tiempo. Mi mamá hincada pidiendo para que nosotros comiéramos, y exactamente llega la persona a decir, hay mucha comida. ¿Verdad? O sea, Dios está ahí, hermanos. Más cerca, dice San Pablo, más cerca de lo que podemos imaginar. ¿Verdad? Dios está en tu corazón. ¿Verdad? Dios está cerca. Lo único que necesitamos es nosotros dar ese paso. Y decíamos, ¿cómo va a crecer la fe? La fe va a crecer por medio de la palabra, dice San Pablo. ¿Verdad? Por medio de la palabra de Dios, meditada y reflexionada y puesta en práctica. Y pedirle ese don maravilloso a Cristo de la fe. ¿Verdad? Creer en sus promesas y vivirlas plenamente. Y antes de empezar con el Evangelio, de verdad yo les digo a todos ustedes que nos están viendo, si tú conoces a un Dios que te ama y que te quiere, hay promesas en su palabra, hay promesas, pero no las pedimos porque no las sabemos. Hay que buscar esa promesa que el Señor en todo momento tiene una promesa para mí, en la angustia, en la necesidad, en la desesperanza. Hay promesas en ese momento, pero no las sé porque no conozco al que las dejó. No me he empapado de ese Dios. Hermana y hermano, no sufras ya más. Ven y rescata todo lo que el Señor nos ha dejado, esas promesas para caminar de frente y no agachar la cabeza. Somos hijas de un rey, Padre. Amén, amén. Y creerle a Dios, ¿ves? Entonces vamos a meditar el Evangelio de hoy. El Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, qué lindo. Hoy celebramos la fiesta del evangelista San Mateo, ¿verdad?
que es el primer evangelio, San Mateo y luego San Marcos, San Lucas y luego San Juan, ¿verdad? Entonces Mateo era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Y un cobrador de impuestos pues ya trabajaba para el imperio, ¿verdad? Ya trabajaba para el gobierno. Entonces Mateo era un hombre preparado, ¿verdad? Era un hombre conocedor de las leyes de los romanos, ¿verdad? Entonces tenía este puesto, pero desgraciadamente para los judíos, y él era judío, ¿verdad? Desgraciadamente para los judíos, pues el trabajar para el imperio romano los consideraban paganos, ¿verdad? Paganos. ¿Por qué? Primero porque el imperio estaba esclavizando al pueblo de Israel, ¿verdad? Los tenían de esclavos. Pobre pueblo de Israel, ¿verdad? Va pasando de una esclavitud a otra esclavitud, pero es que son testarudos y cabezones, ¿verdad? Duros de cabeza, ¿verdad? Pero Mateo, escuchemos, en aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Lo vio. Lo vio. ¿Qué vería en Mateo? ¿Qué vería en Mateo, María? Yo pienso que su corazón, porque solo es el que tiene la capacidad para ver más allá de lo que yo no alcanzo a ver. Amén. Dice el Señor en su palabra que Dios no juzga por apariencias. Dios juzga por el corazón. Dios no juzga por el hablar, por el murmurar, por la murmuración que le dan. Dios juzga por el corazón y la verdad. Entonces, ¿qué vio Jesús en Mateo? O sea, los demás, ¿qué vieron en Mateo? Que era que pues estaba trabajando con alguien que robaba, que estaba aprisionando, que los esclavizaba, que los tenía. Esos lo veían, y yo pienso que también lo veían también como un ladrón. Ok, aquí está. Dice, los fariseos y los escribas, ¿verdad? Le decían, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Entonces, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, veían una cosa y Jesús veía otra, ¿verdad? En Mateo, aquel cobrador de impuestos, ¿se acuerdan de Zaqueo? Que también era cobrador de impuestos y sí que saqueaba, ¿verdad? Saqueaba, robaba a la gente, abusaba de su poder, ¿verdad? Como hoy día hay muchos, ¿verdad? Tristemente, pero por ejemplo en México, ¿no? ¿Verdad? Yo soy mexicano, ustedes también son mexicanos, ¿verdad? Muchos, no digo que todos, pero muchos de los gobernantes, ¿verdad? Pues abusan de su poder. Son saqueos, ¿verdad? Que saquean las arcas del pueblo. Aquel dinero que le pertenece al pueblo, se lo echan a sus bolsas, ¿verdad? Pero van a dar cuenta a Dios de todo eso. Todos vamos a dar cuenta a Dios, ¿sí? ¿Verdad? Entonces Jesús vio una cosa y los fariseos y escribas vieron otra. Jesús le vio el corazón y le dijo, este tiene un potencial para ser un buen servidor mío, porque tiene un buen corazón. En cambio los fariseos y los escribas, ¿qué vieron? La parte exterior. Este es un ratero, este es un publicano, este es un pecador. Entonces, aquí la pregunta para ti, para mí, hermanos. Cuando vemos a la gente, ¿qué vemos en ella? Casi por lo regular, yo digo por mí, lo que le veo son los defectos. No veo las virtudes. Me inclino más a ver un defecto. ¿Verdad? Casi siempre, o sea, casi siempre tenemos esa tendencia a juzgar a los demás por las apariencias, ¿verdad? Vemos a los demás, pero los vemos exteriormente, ¿verdad? No vemos el corazón. Entonces tenemos esa tendencia de juzgar, de criticar, de murmurar y muchas veces hasta levantar falsos testimonios de aquellas personas. Entonces hoy el Señor nos invita a algo maravilloso, hermanos, ¿verdad? A que no miremos a las personas por las apariencias o no las juzguemos por lo que nos dicen, porque esto es muy común en las familias, en la comunidad, es muy común.
Que alguien viene y me dice, oye, Mari, fulanita de tal, ¿verdad? Yo la vi haciendo esto y esto y esto. O fulanita de tal, esto y esto y esto. O sea, empieza a hablarte mal de aquella persona. Y si tú, Mari, no eres una persona prudente, si no eres una persona sabia, si no eres una persona sólida en tus principios cristianos, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a conectar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a empezar también en la murmuración, voy a caer en lo que él me está diciendo y también voy a empezar a hacer y a criticar y a juzgar lo que ni siquiera tampoco sé. Entonces, le creíste a esa persona, ¿verdad? Y te uniste a ella, le creíste, ¿verdad? Y ya te contaminó, ¿verdad? De aquella murmuración. Entonces ya son dos y ella posiblemente, si no es prudente en su hablar, entonces ella va a decir a aquella otra y esta va a decir a dos y ya son 10 que van a ver a aquella pobre mujer como Dios a los conejos, chiquita y orejona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un instrumento de Satanás, escucha bien, hermana, hermano, si tú eres una persona que murmuras y que dices, criticas a otra persona y le realzas sus pecados, ¿verdad? Y hablas mal de ella, eres un instrumento de Satanás. ¿Por qué? Porque estás contaminando las mentes y los corazones de otras personas también, que si no son prudentes en su hablar, también se van a convertir en instrumentos de Satanás. Es cierto, padre, y algo bien importante, la dignidad de la persona, qué feo es cuando se la quitas como hija de Dios y anda, ya me imagino, ruede y ruede, ruede y ruede, y siendo que no es la verdad. Pero llega y ya después esa persona ni es bien recibida, ni es querida, y ella no sabe ni por qué. Simplemente porque llegó la murmuración y fue creciendo y no se paró, y llega el momento que muchos dejan hasta de quererla, de hablarle, de decirle, por el simple hecho de que Satanás llegó a ponerla esa semillita. Y ahí está. ¿Verdad? Me ha tocado escuchar varios casos, ¿verdad? Donde la pareja está teniendo muchas broncas. Entonces la esposa le dice a una de sus hijas, ¿verdad? Acusa a tu papá de que te abusó sexualmente. Oh, yeah. Acúsalo. O acusa de que te está golpeando, de que te está haciendo algo malo, ¿verdad? Entonces el corazón negro de esa madre, ¿verdad? Le contamina a esa hija, y esa hija, ¿verdad? Por ser inmadura, por no saber qué hacer, le escucha a su mamá, ¿verdad? Y le llama a la policía y le dice, ¿sabe qué? Mi papá me está abusando sexualmente, ¿verdad? Viene la policía y se lleva al hombre, ¿verdad? Se lleva al hombre, o viceversa, se llevan a la mujer. Pero en general, ¿verdad? Hay más mujeres que hacen esa maldad, ¿verdad? A los hombres. Y yo siento que ahorita a muchos de ustedes les está llegando esto, porque estoy sintiendo un dolor en el corazón, ¿verdad? Que le está llegando este testimonio, ¿verdad? De que han dicho cosas que no son ciertas, murmuran, levantan falsos para hacerle daño a otra persona, ¿verdad? Entonces, yo creo que no se vale, hermanos. Vamos a arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a aquella persona, ¿verdad? Y si no estás lista para pedirle perdón personalmente, empieza a hacerlo ahí en tu corazón. Reconócelo, ¿verdad? Que Cristo vea en ti un corazón arrepentido, no un corazón negro y duro y orgulloso que no acepta sus errores y sus pecados, ¿verdad? Entonces, Cristo ve en Mateo una tremenda capacidad para ser un discípulo de él. Entonces Jesús vio a Mateo, lo vio, y ¿qué le dijo? Ven y sígueme. Ven y sígueme. Yo creo que ese ven y sígueme, ¿verdad? Es algo maravilloso. Esa frasecita, ¿verdad? Yo aquí estoy por eso, ¿verdad? Como sacerdote. Un día también, ya hace
que será unos 40 años atrás, ¿verdad? El Señor también, ven y sígueme. Yo me imagino A que cada Roberto, a cada uno, ¿verdad? Que estamos comprometiéndonos con Cristo, comprometiéndonos con su Santa Iglesia Católica, ¿verdad? A crecer en santidad y a ser testigos del Evangelio. Entonces, ven y sígueme. Ven y sígueme. A ver, Mar. Es que está tan profundo esa palabra que son simplemente dos. Ven y sígueme, pero que es vida, que es plenitud, que es el todo. Y nosotros a veces, Dios siempre, todos los días y a cada momento nos dice esa frase: ven y sígueme. Amén. Ven y sígueme. Porque todo padre quiere lo mejor para un hijo. Todo padre. Entonces, simplemente no escuchamos a Dios cuando me está diciendo, ven y sígueme. ¿En qué te viene a decir, ven y sígueme? En cualquier cosa te va a decir. Con cualquier persona. Te va a llegar, porque Él no pierde la oportunidad de tener un diálogo. Él siempre está, ven y sígueme. Porque Él quiere que lo sigamos a Él, para salvarnos, para que nuestra alma no se pierda. Él está sobre de eso, porque no quiere que llegue el otro por el otro lado y escuchemos y vayamos a seguir lo que Él no quiere. Dejamos eso, Padre. Simplemente siguiendo lo que tú estás diciendo. O sea, solamente hay dos ven y sígueme, hermanos, hermanas. Dos. Cristo, que le dijo a Mateo, ven y sígueme. Ese es un llamado que Dios nos está haciendo a todos, como está diciendo Mari. Y a cada momento, en cada circunstancia, Dios nos está diciendo, ven y sígueme. El enemigo, Satanás, ¿verdad? Satanás con el pecado, con el mundo de la maldad, también está diciendo, ven y sígueme, ¿verdad? Y muchos y muchas le están respondiendo a Satanás, ¿verdad? El llamado que les está haciendo. Ven y sígueme a esta vida de, según Satanás, ¿verdad? Él te ofrece gozo, te ofrece alegría, te ofrece felicidad. Pero hermana, hermano, ese gozo, esa alegría y esa felicidad, ¿cuánto te va a durar? Lo que ofrece Satanás es como los cohetes que usan, ¿verdad? El 4 de julio, ¿verdad? ¡Prum! ¡Qué bonito, qué precioso! Pero no dura ni 15 segundos, ¿verdad? Se apaga al instante. Se apaga. Entonces lo que te está ofreciendo Satanás es una vista de cosas preciosas, pero que detrás están huecas, que detrás están podridas, que detrás de eso, ese llamado que te está haciendo el demonio, es para llevarte al infierno, hermana, hermano, ¿verdad? A través del pecado, a través del orgullo, de la soberbia, de la rebeldía contra Dios, de no querer seguirlo, de no querer obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Es el demonio que te dice, ven y sígueme, ¿verdad? Para vivir una vida de pecado, de rencores, de rencillas, de resentimientos. En la familia, que la hermana no se habla con el hermano, que la suegra no se habla con la nuera, que el esposo está del chongo con la esposa, que los padres contra los hijos, ¿verdad? Allí no está Cristo. Ese es el ven y sígueme de Satanás, ¿verdad? Entonces, hoy, en este día, celebramos a San Mateo, el llamado que Cristo le hizo, ven y sígueme, ¿verdad? Y San Mateo lo siguió. ¿Y qué hizo de San Mateo, hermanos? ¿Verdad? Un gran evangelista, ¿verdad? Nos dejó un evangelio, unas enseñanzas de Cristo maravillosas, ¿verdad? 26, 27 capítulos de promesas de Cristo, de promesas de Cristo, de promesas de Cristo, ¿verdad? Un hombre santo, un hombre que aceptó el reto que Cristo le hizo. Entonces, hoy también, si jóvenes nos están escuchando, hombres y mujeres, ¿verdad? Como decía Mari, ¿verdad? Aquel jovencito, cuando vino la señora a ofrecer la comida, que fue la respuesta de Dios a la oración de su madre, ¿verdad?
aquel jovencito dijo, yo voy a ser sacerdote y voy a servir a Dios. Entonces hoy también Cristo te está diciendo, joven, hermana, hermano, o casados, ¿verdad? Ven y sígueme, porque hoy día hacen falta muchos sacerdotes, religiosas, religiosos, consagrados a Cristo. Amén. Para trabajar para Él. Amén. Y personas comprometidas para Dios, para la iglesia, comprometernos a trabajar, ahora sí, para esa viña del Señor, estar unidas a esa viña para que podamos ver los frutos a través, primeramente, como yo, de mi familia, de mis hijos, los frutos y las bendiciones y las promesas que el Señor me dice, si tú me eres fiel, tú y tu familia, todos se salvarán. Amén. Es algo que Dios me está diciendo y perseverar. Padre, simplemente ahorita que antes de que terminemos el Evangelio, hay tanta gente con la necesidad, pero especialmente hay una mujer que tiene mucha necesidad y que yo sé que ahorita me está viendo a través de estos medios, que ha querido quitarse la vida porque cometió un grave pecado. Pero nosotros no somos quien para quitarnos la vida. Yo le dije a ella, mira, el ejemplo más grande ahí está María Magdalena. Dios la levantó del piso y le dio esa dignidad como hija. Le dijo, ¿quién te condena? ¿Quién te juzga? Nadie. Amén. Así es de que yo le dije a ella que ahora le iba a decir a usted, que le dijera a ella unas palabras, no tienes por qué quitarte la vida. No tienes por qué intentar quitarte la vida. Y precisamente era la siguiente oración, la siguiente frase, ¿verdad? Jesús le dijo a Mateo, ven y sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Él se levantó y lo siguió, ¿verdad? Él se levantó y lo siguió. Hermana, especialmente tú que estás pasando por esa situación difícil, levántate. Levántate como aquella mujer adúltera, ¿verdad? Que le iban a apedrear. Le iban a apedrear los escribas, los fariseos, como están apedreando a Mateo, ¿verdad? Ese pecador, ese publicano, ¿verdad? Le iban a apedrear y Cristo les dice, tire la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿Cuántos la tiraron? Ninguno. Dice la Escritura que se empezaron a retirar, empezando por los más viejos y sesentones, ¿verdad? Bueno, no dice sesentones, ¿verdad? Pero ya le agregamos ahí, ¿verdad? Entonces, se retiraron todos. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Le dice Jesús a la mujer, ¿quién te condena, mujer? ¿Y qué le dice la mujer? Nadie, Señor. Y Jesús le dice, ni yo tampoco te condeno. Levántate, levántate y no vuelvas a pecar. Entonces, Mateo se levantó y lo siguió. Mujer, levántate de esa culpabilidad y remordimiento. Ese es el demonio que te está acusando, te está echando en cara tu pecado y quiere destruirte y quiere matarte. Pero hoy Cristo habla a tu corazón y te dice, levántate, yo no te condeno. Amén. Escúchame, y todos los que están escuchando, yo no te condeno, porque yo no vine a condenar a nadie. Yo vine a salvarte, yo vine a perdonarte. ¿Qué dice Jesús al final? ¿Verdad? Los escribas y los fariseos decían, ¿por qué tu maestro se junta, ¿verdad? Y se sienta a comer con publicanos y pecadores? Y Jesús les responde, no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Cristo no vino por los sanos. Cristo no vino por los que se creen buenos. Cristo vino por los pecadores, por ti, mujer, y por mí. Amén. Por todos los que reconocemos nuestros pecados. Cristo viene a perdonarnos. Entonces ya no te autoflageles, ya no te autocondenes. Ya no escuches al demonio que te está echando en cara tu pecado. Cristo te habla y te dice, ¿verdad? Yo no vine a condenarte, yo vine a perdonarte. Yo no vine por los buenos, yo vine por los malos. Entonces, si eres mala, si eres pecadora, eres de Cristo. Él te ama, Él te perdona. No tengas miedo. Él no te condena. Y si alguien viene y te condena, tampoco le hagas caso. Escúchale a Jesucristo que te dice, yo no te condeno. Amén. Nadie puede condenar. El único que tiene la autoridad es Jesús, Dios nuestro Señor. Él es el único que tiene. Quien venga y te lo diga, yo no te compro lo que me vendes.
Amén. Yo no te compro lo que me vendes, porque yo valgo la sangre de Cristo. Y esa sangre es la que me va a condenar. Esa bendita sangre, ese Dios vivo, es el que me condena. Nadie más. ¿Verdad? Y dice Cristo, yo no vine a condenar. No. Entonces Cristo no nos condena, hermanos. Él derramó su sangre, ¿para qué? Para perdonarnos. Derramó su sangre preciosa. Vamos a hacer una pequeñita oración, María. Sí, claro que sí, Padre. ¿Verdad? Padre bueno, te damos gracias por tu palabra bendita, que es luz. Tu palabra, Señor, que es como una espada de dos filos que penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu y descubre las intenciones más profundas del corazón. Señor, en este día, tú nos llamas a reconocer que somos huesos secos, que somos pecadores, que te hemos fallado, Señor, y nos hemos fallado unos a otros, nos hemos lastimado. Posiblemente soy alcohólico, soy drogadicto, soy adúltero, soy prostituta, soy homosexual, soy lesbiana, soy ratero, soy narcotraficante, en fin, no importa cuál sea tu pecado, hermana, hermano, Cristo no te condena. Señor Jesús, te pedimos que en este momento envíes tu Espíritu Santo a cada uno de estos hermanitos y hermanitas que están viendo o van a ver, Señor, este programa, para que tú les toques sus corazones y les manifiestes, Jesús, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tú eres nuestro Salvador y Redentor, que tú no viniste a condenarnos sino a salvarnos. Envuélvelos en tus brazos de misericordia. Libéralos de Satanás en este momento, Señor. De todo demonio que los esté acusando, de todo demonio que los esté destruyendo, de todo demonio que los esté oprimiendo. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos, libera a nuestros hermanos y hermanas de todas estas opresiones diabólicas y derrama tu Espíritu Santo de fe para que crean en ti, Señor. Que tú eres el camino, Jesucristo, tú eres la verdad y tú eres la vida. Ven, Espíritu Santo, derrámate y toca a aquellos que están enfermitos del alma, con tantos pecados, con tantos vicios y adicciones. Toca, Espíritu Santo, a todos aquellos que se han llenado de orgullo y no quieren aceptar sus errores y pecados. Quiebra, Señor, quiebra esas piedras duras para que te conozcan, te amen y te sirvan y te sigan. Toca, Señor, a aquellos que están enfermitos en su cuerpo, en su mente, en su alma. Tócalos y por tus llagas preciosas sánales, mi Cristo, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor. Amén. Padre Santo. Pues bien, amigos, recuerden que cuando Dios habla al corazón y nosotros tenemos que amarlo, quererlo y sumergirnos más allá en la oración y pedirle a Dios que nos llene de esa fe, de esa fortaleza que necesitamos, y todo está en su santa palabra. Todo está allí. Todo está. Dios, yo siempre he dicho que Dios es como un padre cuando se va de vacaciones, que deja a sus hijos. Les dice, no contestes, no abras, no uses la estufa, no uses esto, y nos deja comida. Así fue, Padre, yo lo siento en mi corazón, cuando Dios nos dejó todo lo que nos dejó. Amén. Todo lo que nos dejó a nuestro alcance, pero nosotros hemos sido perezosos de hacer lo que todo nos dejó listos, para que no nos perdiéramos, ni para que nos preocupáramos por un mañana. Todo está listo ahí, pero nosotros no hemos buscado lo que Dios nos ha dejado. Entonces, terminamos, Mari, con lo que dijiste al principio, ¿verdad? Hermana, hermano, échate un clavado, sumérgete en la palabra de Dios, en la oración, el Santo Rosario. Hay tantas oraciones preciosas, ¿verdad? Entonces yo te invito, ¿verdad? Es tiempo de responderle a Jesús como lo respondió Mateo. Ven
y sígueme. Y recuerden, amigos, que aquí en la iglesia nosotros tenemos ministerios, el grupo de oración. Ahorita están también las clases bíblicas los martes. Está el ministerio de Mujer Jesús quiere sanar tu corazón. Está el ministerio de jóvenes también los lunes. O sea, hay muchas cosas donde tú puedes buscar a Dios y ahí está, Padre. Ministerio de matrimonios. El también ministerio los de... viernes a las 7 de la noche, ¿verdad? La misa de sanación todos los sábados a las 7 de la noche, ¿verdad? Misa de sanación el primer miércoles del mes y el tercer miércoles hora santa y los otros miércoles grupo de oración, una oración maravillosa, poderosa, donde Cristo se manifiesta tocando los corazones. Búscalo y lo vas a encontrar. Amén. Pues bien, amigos, nos despedimos. El tiempo saben que vuela. Estamos aquí. Recuerden que están en nuestras oraciones. Hay mucha gente que han mandado pedir oración. Estamos orando por ustedes. Estamos comprometidos. Les dijimos, somos un equipo. Jesús sana y todos los que forman parte. Estamos orando. El Padre ora por sus necesidades. Amén. Nosotros como ministerio oramos por sus necesidades. Pues nos vemos la próxima semana. Y oren también por nosotros. Y están en nuestras oraciones, Padre. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor.